Muy bien, hermanos, hoy pues estamos en la enseñanza de la carta a los romanos por el apóstol Pablo y hoy estaremos viendo el capítulo 8. Así que usted, hermano, abra su Biblia, estaremos viendo, ¿verdad? 27 versículos del capítulo 8, del 1 al 27. Vamos a leer de manera antifonal, pues, para que todos participemos de esa lectura. En esta mañana, pues, nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu, Romanos capítulo 8, como lo hemos leído, no sin antes recordar, ¿verdad?, la enseñanza del domingo pasado. Nosotros estuvimos viendo brevemente del capítulo 7, Pablo, ¿verdad? Después de haber hablado sobre su experiencia, la lucha interna contra el pecado, eso lo vimos la semana pasada. Ahora pues nos presenta, ¿verdad?, la clave para vivir una vida cristiana conforme al Espíritu de Dios. Y Pablo, en todo su resumen, él pues en el versículo 24 del capítulo 7, él reconoce, ¿verdad? Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo vimos la semana pasada. Y de una vez en el versículo 25, en el 7:25, él allí da la respuesta y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ese versículo, ¿verdad?, nos conecta con lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, viviendo en el Espíritu. Pero no sin antes, quisiéramos, ¿verdad?, y leamos todo lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Quiero introducir, ¿verdad?, esta enseñanza con este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la ara de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí nosotros, pues, viviendo en el Espíritu, como es el título de esta enseñanza, nosotros estamos, pues, nos ubicamos aquí en este pasaje, teniendo presente, ¿verdad?, de que la obra del Espíritu Santo transforma nuestra vida, nos asegura una vida victoriosa sobre el pecado y nos da la esperanza en medio del sufrimiento. Iniciamos, ¿verdad?, con el versículo 1 de Romanos 8. Dice Pablo, y Efesios, ¿verdad?, nos confirma que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando hemos creído. Nosotros, ¿verdad?, no estamos solos. Jesús allá en Juan, ¿verdad?, nos hace saber que nosotros, él, ¿verdad?, se iba, pero nosotros no íbamos a estar solos. Está con nosotros, está en nosotros y vive en nosotros el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Y esta palabra, ¿verdad?, en el capítulo 8 es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Dice 1: ahora pues, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerde, todo lo que están en Cristo Jesús ha sido justificado. Ya eso lo hemos visto, ¿verdad?, en Romanos capítulo 5:1. Todo lo nacido de nuevo, lo que ha creído, ¿verdad?, en Jesús, lo que ha recibido, esa gracia inmerecida, ¿verdad?, somos justificados. Por ende, dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación, ya no hay juicio, ¿verdad?, adversa para los que están y permanece en la unidad de Cristo. Vamos a ver el versículo 2.
Estamos nosotros, ¿verdad? La primera obra, Cristo ha venido, ¿verdad? Y ahora pues el Espíritu da vida, eso lo vamos a ver en el 2:4. Leemos del 2 al 4, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Están conmigo, hermanos? Pues por medio, ¿verdad?, de Cristo la ley a través del Espíritu Santo que da vida a mi espíritu, me guía en mi corazón, me da, ¿verdad?, esa humildad. Porque lo que ahí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué me ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3 dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Recordemos que nosotros hemos visto en el 7:12, de manera, dice el apóstol Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, puro y bueno. Pero hay algo que la ley no podía hacer, y eso lo hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo: perdonar nuestro pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Seguimos. Dice, porque lo que era imposible para la ley, recuerde, lo imposible para la ley era perdonar nuestro pecado, justificarnos, por cuanto era débil por la carne. Dios, ahí mismo nos lo explica, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es la obra que hizo Dios? Mandó a su Hijo, ¿verdad? El versículo 4. La ley dice, ¿verdad? La ley de Dios, sus mandamientos fueron anulados por el poder que opera en nosotros debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerde, nuestra naturaleza pecaminosa lo hemos adquirido ¿de dónde? Eso también ya lo hemos visto, de Adán, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. Vemos allí, ¿verdad?, que la ley no pudo ejercer su poder para liberarnos debido a que Dios conoce y entiende esto. Envió a Jesús en similar condición del ser humano, no iguales, similar, porque Él nació libre de esta naturaleza de pecado. Aún sabiendo, todos sabemos, ¿verdad?, Jesús fue tentado, rechazado y puesto a prueba como todo ser humano. Cuando habla de semejante a nuestra condición, lo dice con respecto a la naturaleza de pecado que opera sobre la carne, que fue como Jesús se manifestó, hecho hombre, pero recuerde, sin mancha ni pecado, para que usted y yo pudiésemos, ¿verdad?, nosotros ser salvos, y Él ofrecido como cordero sin defecto a manera de sacrificio por el pecado de la humanidad. Así que la sentencia sobre la naturaleza del pecado, la cual ha sido destinado, ¿verdad?, para destrucción. Y hemos visto allí Dios en su infinita misericordia, por amor a nosotros, ¿verdad?, envió a su Hijo en semejanza de carne. ¿Para qué? Ahí dice, ¿verdad? Gracias, hermana. En semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en carne. El 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para qué? El amor de Dios se mostró para que su justicia se cumpliese. Dice el verso 5. En el verso 5 nosotros vamos a ver el Espíritu guía la mente hacia las cosas espirituales, del 5 al 8. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Esta es una característica primordial de todos aquellos, ¿verdad?, que son dominadas por la naturaleza pecaminosa. La naturaleza que está en nosotros, que era lo que decía Pablo: a pesar de nosotros conocer a Cristo, ¿verdad?, tenemos que estar conscientes que está en nosotros, que es una lucha. Y él dice, ¿verdad?, nosotros lo vimos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Está
en nosotros. Está en nosotros y mientras que estemos aquí, en esta tierra, ¿verdad? Es una lucha. Lo carnal, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y el espiritual. Entonces nosotros pues aquí en el versículo 5, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu en las cosas del espíritu. Esta es una característica primordial de todos nosotros. Los que son dominados, ¿verdad? Por la naturaleza pecaminosa, dice, ejercitan su mente, se enfrentan, ¿verdad? O están siempre dispuestos por los deseos que esta naturaleza pone en su mente, dominado a su voluntad, o sea, la carne. Mientras los que viven por el Espíritu se sujetan. Los que vivimos en el Espíritu, el cristiano que vive en el Espíritu se sujeta, obedece al Espíritu Santo, pone en verdad, ejercita y está siempre dispuesto su mente y su corazón y voluntad para hacer lo que Dios quiere, para hacer su voluntad, no la nuestra. Ahí está la diferencia. Los que viven conforme, ¿verdad? La carne se ocupa, ¿verdad? De la carne, pero lo que vive conforme al Espíritu se ocupa en las cosas del Espíritu. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué trae? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Vida y paz. ¿Qué es lo que prevalece en nosotros? Nos hacemos la pregunta. ¿Qué es lo que prevalece en nosotros? ¿De qué está lleno nuestra mente? De las cosas de la carne que se manifiesta, ¿verdad? O las cosas espirituales que viene de parte del Señor, las cosas temporales, ¿qué es lo que ocupa mi mente? Nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está ocupando mi mente? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne, los deseos del espíritu, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Le gusta mentir, le gusta chismear, le gusta, ¿verdad? Se entretiene con todo lo de este mundo y no está, ¿verdad? Su mente y su corazón no está en las cosas espirituales. Su mente y su corazón, ¿verdad? Por eso dice que la naturaleza va a prevalecer cuál nosotros alimentamos. Nosotros cada uno, ¿verdad? ¿Cuál estamos alimentando? La espiritual, la carnal, cada uno, ¿verdad? Nos hacemos esa pregunta. Dice el verso 7, el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Una mente, hermano, contaminada, una mente que está dominada por el pecado va a conducir, ¿verdad?, a la muerte espiritual. Mientras que una mente que está renovada en el espíritu, ¿verdad?, santo de Dios, a su forma de pensar va a conducir, ¿verdad?, a una vida espiritual y va a traer paz a nuestros corazones. Seguimos viendo el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Ahí mismo le explica. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una mentalidad contaminada por el pecado es enemigo de Dios, pues hace y contradice todo lo que proviene de Dios. Una mentalidad contaminada por la naturaleza pecaminosa no es capaz de someterse debido al orgullo, debido a la arrogancia que le hace, ¿verdad?, creer, a indisponerse contra la verdad, pues no tiene el poder para librarse por sí mismo. Por tanto, el someterse a ella, ¿verdad?, se hace esclavo de ella. Y mismo dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El versículo 8. Y los que viven según la carne no puede agradar a Dios. Los que viven, ¿verdad?, su vida, cada uno de nosotros, habiendo conocido a Cristo, no podemos agradar a Dios si vivimos según la carne. Lo que vive, ¿verdad?, su vida bajo el dominio del pecado, la naturaleza del pecado en su vida, le es imposible, hermano,
es imposible por nuestra propia fuerza agradar a Dios. El cristiano, usted y yo, debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, ¿verdad?, la cual nos ha sellado desde el día que creímos y que es el Espíritu, ¿verdad?, que mora en nosotros, si nosotros lo dejamos actuar. Por aquí la palabra nos dice, ¿verdad?, si seguimos viviendo en la carne, no podemos agradar a Dios. ¿En qué texto estamos? En el versículo 8. Gloria a Dios, hermanos. Dice, pues la naturaleza del pecado es orgullosa y el orgullo es contrario a la humildad que pide, ¿verdad? Dios impide que nosotros le agrademos a Dios. El que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué el Señor espera de nosotros? Que seamos humildes, que reconozcamos que solo no podemos, que reconozcamos, ¿verdad?, que necesitamos de ese poder, como dice, el poder, ¿verdad?, de ese Espíritu viviendo en nosotros, ¿verdad?, que actúe conforme a la voluntad de Dios. Si bien es cierto, ¿verdad?, nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, debemos dejar que el Santo Espíritu de Dios, que tiene el poder, que vive en nosotros, que nos da esa fuerza, ¿verdad?, nosotros tenemos que dejar que actúe en la vida de nosotros para vivir una vida que a Dios le agrada. Dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu mora en el creyente, en el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El verso 8, estamos en el verso 9. Sin embargo, dice, ¿verdad?, mas vosotros no vivís según la carne. El verso 9. Sin embargo, lo que se han unido a Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección, ahora viven según el régimen y la guía del Espíritu Santo. Hermano, es terrible creer, ¿verdad?, que porque nosotros asistamos a una iglesia o porque tenemos una religión, ¿verdad?, o porque hagamos cosas para nosotros buenas, nuestro supuesto acto de bondad, entonces somos de Cristo. No, o que pertenecemos a Él, no. Cuando nosotros tenemos a su Espíritu, la palabra nos lo dice, de allí que por más que nosotros nos esforcemos por tratar de comportarnos como creyentes verdaderos, pero la palabra nos dice en el verso 9, ¿verdad?, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque el Espíritu de Dios da testimonio. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 10. En el verso 10 al 11 vamos a ver el Espíritu da vida al espíritu del creyente. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu que vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Estamos en el 10:11. En el 10, cuando vivimos y experimentamos un verdadero arrepentimiento, en otras palabras, ese verdadero encuentro con Cristo, empezamos un proceso de identificación con Cristo en su muerte, el cual nos permite llevar, ¿verdad?, nuestra naturaleza pecaminosa a la muerte por el pecado, que habitaba y dominaba en nuestro ser.
Mas luego de experimentar esta muerte, el cuerpo por causa del pecado, entonces el Espíritu empieza a operar en nosotros. ¿Qué trae a nuestra vida? ¿Verdad? Por medio, dice, nuestra vida espiritual, trayendo a la vida nuestra por medio de la justificación por Cristo. ¿Por quién hemos recibido nosotros la justificación? Por Cristo. Cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, esa palabra, la justificación, nos trasladamos de una vez a Romanos capítulo 5, 1. El versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El cuerpo del hombre también debe pasar, ¿verdad?, un proceso de restauración por el Espíritu, el cual da vida y fortaleza para hacer la obra a la cual fue llamado. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Nosotros hemos sido llamados, no estamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, conocemos a Cristo, no porque nosotros lo hemos merecido, no es por nuestro mérito como lo hemos aprendido. Estamos, ¿verdad?, hemos sido llamados, entonces hemos sido escogidos desde el principio. Usted y yo estamos hoy aquí porque así nosotros lo queremos, no, estamos dejando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios tome ese control en nuestra vida porque produce el querer y el hacer para la buena voluntad. No es por nosotros. Humanamente, ¿verdad?, no sé dónde estuviera yo hoy si no hubiera conocido a Cristo. No sé dónde estuviera hoy o dónde estuviéramos cada uno de nosotros si no estuviéramos permitiendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, tome ese control en nuestras vidas. Cada uno, ¿verdad?, no estaríamos. Usted cada uno se responde dónde estaría cada uno. Porque si el Espíritu de Dios no está controlando nuestra vida, entonces nosotros le estamos sirviendo a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que produce muerte. Pero el Espíritu de Dios, como lo acabamos de ver, ¿verdad?, trae gozo y trae vida, trae paz, amor, paciencia, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Qué hermoso, hermano, que usted tenga paz. Al final dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley para los que están alegres. No hay ley si usted está, ¿verdad?, tiene gozo en su corazón. ¿Quién lo va a acusar de algo, hermano? ¿Ve? Si usted está practicando la mansedumbre, la paciencia, todo eso, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Se debe manifestar, ¿verdad?, en el Hijo de Dios. Se debe manifestar en aquel que está guiado por el Espíritu Santo. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que se manifiesta en mí? Lo contrario de gozo, ¿qué es? Lo contrario de gozo, tristeza. ¿Cómo está usted en esta mañana? Lo contrario de la impaciencia, de la paciencia es no sabemos esperar. Lo contrario de la paz, ¿qué es? Tenemos problemas con todo el mundo, no tenemos paz con nadie. Nos peleamos con todo el mundo. No nos pueden decir nada, no nos pueden mirar. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo. Amor. Contra el amor no hay ley. Nosotros somos llamados, ¿verdad?, a dar ese amor. ¿A cuánto, verdad, aquí lo han acusado porque ha dado amor? Qué hermoso saber, ¿verdad?, como estamos nosotros viendo aquí en este texto. ¿Dónde estamos, hermano? En el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará.
Nuestro cuerpo mortal es por su espíritu que mora en vosotros. Muerto al pecado, pero vivo al espíritu. Estamos nosotros muertos al pecado, pero vivificados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, para que nosotros, ¿verdad? Usted y yo vivamos una vida abundante, una vida en paz y una vida llena de gozo, a pesar del sufrimiento, a pesar de cualquier situación. Hermano, no es fácil. No es fácil porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. A veces cuando miramos, ¿verdad? Aquel que nos conoce de Cristo, todo le va bien. No me digan que no, todo le va bien. Y usted dice, pero ¿por qué a ese todo le va bien? Y yo que estoy, ¿verdad? Aquí, tengo al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y Dios me ha prometido a través de su Jesucristo que tengo vida y tengo en abundancia y tengo escasez de todo. ¿Usted no ha pensado eso? No tengo trabajo, me hace falta esto, me hace falta el otro. Porque la naturaleza, ¿verdad? Como decía Pablo, está en nosotros. Pero ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos en esa condición? Recordar la promesa, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado en su palabra. Y eso que nos trae esperanza, nos trae gozo. Como ese himno que cantamos, hermano, qué hermoso. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de mí? Las aves, a veces allá en la finca donde nosotros vamos, a veces mi esposo va y le pone guineo y ahí vienen las aves. Me gusta ese himno porque hay personas, ¿verdad?, que tienen un cuidado especial. O sea, el Señor pone en el corazón poner algún fruto para que las aves vengan en cualquier momento dado. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de mí? ¿Usted lo cree, hermano? Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuánto más no va a cuidar de mí? Que soy formado a su imagen y semejanza. Entonces, estamos nosotros en el verso 12, de 12 al 13 vamos a ver el espíritu de poder. Dice, el espíritu de poder, ¿verdad? En el verso 12 y 13 dice, 12, así que hermanos, deudores somos. Y ahí nos lo explica la palabra, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viví conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. ¿A quién somos deudores? ¿A la carne? La misma palabra nos dice, ¿verdad? Así que hermanos, deudores somos. Pero ahí nos dice, no a la carne. No a la carne. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros leer con entendimiento y la misma palabra te va dando la respuesta de cada pregunta. La misma palabra te va dando la respuesta. Ahí mismo dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice el apóstol Pablo. Porque si vivís conforme a la carne, nos está dando la advertencia, moriréis. ¿Qué pasa si nosotros vivimos conforme a la carne? Vamos a morir espiritualmente. Vamos a andar desanimados, nada nos anima. Y decimos que somos hijos de Dios. Necesitamos, ¿verdad? Si cuando andamos conforme a la carne, necesitamos que otro venga a orar por mí. Yo siempre recuerdo un día mi pastor dijo, ¿verdad? Usted ponga la mano en su cabeza y ore. Si usted, el Espíritu Santo que te da el poder está en ti. ¿Ve? ¿Por qué otro tiene que venir a orar por mí? Es bueno, sí, pero usted ore. Si te siente mal, ore. Pero si estamos conforme, ¿verdad? Andando conforme a la carne, no tenemos ni fuerza. Más adelante, qué hermoso es el Espíritu Santo. Más adelante, aun cuando no tenemos esa fuerza, ya al final lo vamos a ver, dice, ¿qué hace?
intercede por nosotros. Porque nosotros no sabemos cómo pedir. No sabemos orar, hermano. Pero el Espíritu Santo intercede en esa oración. Qué hermoso es saber, eso lo vamos a ver más adelante. Saber que en mis oraciones el Espíritu Santo hace que esa oración llegue correctamente al trono de la gracia. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. ¿Con nuestra propia fuerza? No podemos. Por ahí el apóstol nos dice, ¿verdad? Por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, entonces viviréis. El verso 14, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Ahí está el testimonio. ¿Dónde damos testimonio de que somos guiados por Dios? Cuando estamos viviendo, ¿verdad? Conforme al Espíritu. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nosotros escogimos el estar aquí, no. El Hijo de Dios, en Juan no habla, ¿verdad? Cuando nosotros adquirimos esa posición de Hijo de Dios, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo usted es hijo de Dios? Ahí está clarito. Cuando usted le recibió, cuando usted creyó en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que esté otra vez en temor, sino que habiendo recibido el espíritu de adopción por el cual clama, Abba, Padre. Si permitimos, hermano, constantemente, ¿verdad? El guiar, el conducir, el dirigir, el exhortar del Espíritu Santo, bajo un régimen disciplinado, seremos verdaderamente hijos de Dios. Pues muchos resisten la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo nos habla a través del Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. ¿Ve? Redarguye cuando usted está leyendo, usted dice, esta palabra es para mí. Yo estoy mal aquí. Por eso la primera, ¿verdad? El efecto de la palabra, el Espíritu Santo me debe redarguir primero a mí. ¿Ve? Me habla a mí, me corrige a mí, está para guiarme a mí. A veces nosotros tomamos la palabra para el otro, no, la palabra es para mí, primeramente. Entonces dice el verso 15, pues habéis recibido el espíritu de la esclavitud, del verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clama Abba Padre. Hermano, existe un espíritu que es un arma de Satanás, que es el espíritu, ¿verdad?, de temor que abraza a quienes viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, el cual sumerge a todo aquel que toca un profundo temor a la vida y la muerte, ¿verdad?, y el perder, que somete y esclaviza a quien lo posee. ¿De qué manera? En tristeza, frustración, agonía constante. Mientras el contraste, el Espíritu de Dios nos coloca en posición de hijos de Dios ante Dios, permite, ¿verdad?, clamar, ser escuchado, dice, por un Padre amado y querido, la cual, ¿verdad?, nosotros clamamos, Abba, Padre. ¿Cómo, verdad? Si usted está en la carne, usted no clama Abba Padre.
Usted lo hace porque el Espíritu de Dios está guiándolo. Usted lo hace porque el Espíritu Santo está en usted, que está actuando en usted. Lo lleva a esa comunión. Lo lleva, ¿verdad? Esa comunión con el Señor, esa relación íntima con Él. Y usted va entendiendo que Dios, el Dios Todopoderoso, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El que anduvo, ¿verdad?, con los israelitas es el mismo que está conmigo. El que ayudó al pueblo de Israel pasar por el Mar Rojo, ese es el mismo que está conmigo. Y usted va entendiendo y va comprendiendo. Y usted llama, ¿verdad?, Padre. Y usted va entendiendo esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque usted está en comunión con Él, meditando en su palabra, permitiendo, ¿verdad?, que su Santo Espíritu a través de su palabra le redarguya, le corrige, le guía a través de su palabra. No hay otra manera. No es viendo, ¿verdad? Esta semana tenía una conversación con mi familia. No es viendo un video que me dice. No es malo. No es escuchando un mensaje. Usted se puede, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el Señor capacita. Siervo que en un momento dado, bueno, usted está allí alimentando. Usted está allí, quiere tener profundidad o quiere resolver alguna duda. Pero eso no puede ocupar, ¿verdad?, lo primero que debe ser en su vida y en mi vida, el tiempo a sola con el Señor, escudriñando su palabra y a través de la oración. ¿Ve? Tenía esa conversación porque muchas veces, hablando nosotros cristianos, qué hermoso, usted y yo, ¿verdad?, yo compartir. Usted compartir, hermana, venga acá, mira lo que el Señor me habló en su palabra aquí, ve, mira, aquí yo lo subrayé. No es que lo escuché. Yo siempre medito, muchas veces nosotros vivimos esta vida cristiana por la experiencia de otra persona. Pero ¿está usted teniendo su experiencia propia con el Señor? Lo que el Señor está haciendo en la vida, gloria a Dios, es para testimonio. Pero ¿qué testimonio estoy dando yo como hija de Dios? ¿De verdad estoy conociendo a ese Padre? ¿De verdad estoy teniendo esa comunión íntima? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo guíe mi vida? ¿De verdad, verdad? Como decía el apóstol Pablo, yo puedo decir, las cosas viejas quedaron atrás. Aquí todos son hechas nuevas. ¿De verdad yo puedo decir eso? Es la pregunta, ¿verdad?, que yo me hago a mí. Usted también se puede hacer esa pregunta. Y estamos nosotros aquí, dice en el verso 16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio? Ahí mismo lo dice, ¿verdad?, el texto. Cuando empezamos a experimentar la presencia de Dios por medio de su Espíritu, entonces Él pone en nosotros una convicción real, confiable de nuestra condición de hijos de Dios. Y allí el mismo Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. No es que yo lo diga, usted va a ver en mí, ¿ve? Usted va a percibir en mí el testimonio que da la hermana Irma en todos los aspectos, no solamente aquí. No solamente aquí, cada vez, ¿verdad?, que yo estoy en mi trabajo, yo digo, Señor, yo a veces oro y digo, Señor, porque lo que la hermana Dita y todo aquello, ¿verdad?, la juventud, la sociedad de ahora es difícil.
Digo, Señor, dame toda la paciencia, que de verdad yo muestre en mí, que estos jóvenes puedan ver en mí, que Cristo mora en mí, que yo pueda entender que, hermano, a veces humanamente, cuando esos jóvenes nos traen la tarea, cuando lleva el cuaderno y usted le dejó algo y viene, pasó una semana y viene con lo mismo, no hizo nada, todo es una excusa, no quieren hacer nada. Digo, Señor, dame paciencia con ese amor. Así como usted me da la oportunidad, como decía el hermano, no es fácil estar aquí, hermano, hablar en el nombre de Dios. De todo, hermano, esto aquí es para estar con temor y temblor de todo lo que yo diga aquí. Tengo que darle cuenta a Dios. No es fácil. Entonces, yo a veces cuando estoy enfrente de estos jóvenes que están difíciles en estos tiempos, donde están pasando situaciones difíciles en su hogar, darle una palabra de esperanza. Y los jóvenes necesitan. Yo no puedo, como cristiana, yo no pude empezar, ¿verdad?, una clase sin una meditación acerca de esa palabra que trae esperanza. Y por más difícil hay necesidad. Digo, Señor, qué hermoso estar, ¿verdad?, en la iglesia, hablar de ti con los hermanos y que todos te escuchen y que presten atención y están siguiendo la lectura y están permitiendo que el Espíritu de Dios fluya. Pero esa misma paciencia es la que usted espera de mí con esto que no tiene a Cristo en su corazón. Con ese mismo amor, con esa misma paciencia. Hermano, que no es fácil. No es fácil. Entonces, el Espíritu, ¿verdad?, de Dios da testimonio de quiénes somos nosotros. Usted no tiene que andar diciendo, mira, yo soy cristiana. No, el Espíritu da testimonio. Y su manera de actuar, su manera de ser, quién es usted, su comportamiento, ¿verdad?, se van dando cuenta. Y usted ha ido a un lugar donde dice, esta es cristiana. Asistí a una reunión donde estábamos varias personas y dijeron, ¿verdad?, ¿quién puede dirigir la oración? Nadie, hermano. Y de donde yo estaba había que bajar todo hasta acá. Nadie. Y yo no me podía quedar callada. Yo desde allá digo, yo puedo dirigir una oración, pero tienen que esperarme. Me esperaron todo. Digo, Señor, porque no podemos quedarnos callados. Necesidad hay. Con ese mismo gozo, con ese mismo amor, cuando me piden oración en la iglesia, siempre debo estar disponible, porque eso es lo que el Señor quiere de mí, haciendo siempre su voluntad. No solamente aquí, no solamente dar el testimonio aquí, sino cuando estamos fuera, cuando estamos donde esas personas que no conocen de Cristo, que no nos va a tratar como nosotros que estamos aquí. Qué hermoso usted ir a abrazar, estrechar la mano. Y ni aún así, hermano, porque a veces no nos estrechamos bien las manos. Porque a veces le damos a uno sí y a otro no. ¿Están conmigo aquí, hermanos? Hacemos acepción de personas. Este no me cae bien, este sí me cae bien. Hermano, si yo lo he hecho con ustedes, perdóneme. Porque tengo que empezar por mí. Si algunos de ustedes han sentido eso, la hermana Irma hace acepción de personas, perdóneme en el amor de Cristo. Porque yo también me tengo que corregir. Porque ese no es testimonio de un hijo de Dios. Debemos amar los unos a los otros, hermano, y no de palabra. De palabra somos muy dados a expresarlo, pero si no, en hechos, no con palabra. Cuando dejamos al Espíritu Santo morar, vivir, hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas, Él da testimonio de nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se va a manifestar. Y si 17, y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo.
y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué promesa hermosa. Y el ser hijos somos herederos o poseedores de la herencia del Dios Padre. Ahí dice, y si hijo también heredero. Heredero primero de Dios. Léanlo conmigo allí. Y coheredero con Cristo. Qué hermoso es, ¿verdad? Estamos nosotros viendo coheredero o partícipe de la herencia con Cristo. Que entendemos, ¿verdad? Aquí que hay varias herencias. Una es determinada para los hijos en una herencia del Padre que compartirá para con sus hijos, y otra herencia del Hijo unigénito de Dios, Cristo, la cual repartirá a los que sufren o experimentan con Él, ¿verdad? Similar padecimiento. Tendrá parte en su gloria venidera. Así que se establece una posición en el reino, la cual será repartida por el Padre y otra por el Hijo. Y lo dice el texto. Y si también heredero de Dios, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Morimos, ¿verdad?, a lo carnal. Conocemos a Cristo. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Vivir como Él vivió, anhelar llegar a la estatura de Cristo, del varón perfecto, no igual a Él, sino seremos semejantes a Él. ¿Cuál es el anhelo nuestro en este caminar diario? A pesar, ¿verdad?, de cualquier aflicción, a pesar de cualquier situación que enfrentemos, pero el anhelo nuestro es vivir una vida como vivió Cristo. Porque su espíritu está en nosotros, mora en nosotros y nos da ese poder y esa capacidad para vivir una vida que a Dios le agrada conforme a su voluntad, no la nuestra. ¿Y dónde nosotros encontramos la voluntad de Dios? Aquí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros, que estemos en paz con todo. Que hablemos de su palabra, que haya más convertido, ¿verdad?, en el camino del Señor. La voluntad del Señor, ¿verdad?, es perfecta, su palabra lo dice. Entonces, vemos nosotros, pues, el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. El sufrimiento para el creyente no debe ser tomado, ¿verdad?, como una maldición o sostenida por una desobediencia, aunque venga en algunas ocasiones como consecuencia que sí de nuestro pecado. Pero es importante que nosotros entendamos que muchos de los sufrimientos que experimentamos, que estamos experimentando, que experimentaremos, lo vivimos, ¿verdad?, para experimentar una mayor gloria, un mayor peso de la gloria de Dios revelada en nosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto han pasado aflicciones siendo cristiano? Es parte del proceso de esta vida cristiana, como lo pasó Cristo siendo hijo de Dios. Fue tentado, siendo hijo de Dios, ¿verdad?, lo rechazaron. Siendo hijo de Dios, fue golpeado, maltratado, para que nada de eso me tocara a mí. Todo eso, ¿verdad?, Él lo llevó para yo ser justificado. Y nosotros, ¿verdad?, dice el proceso que nosotros debemos pasar de igual manera. Pero aquí nos dice qué hermoso es, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación de igual manera, toda la creación será liberada. Dice, el sufrimiento para el creyente no debe ser tomado,
¿verdad? Como una maldición o ser sostenida por alguna desobediencia. Tenemos que tener esa esperanza de que lo vivimos para experimentar una mayor gloria. El 19, cuán maravilloso es esta escritura. La creación aguarda y anhela, hermano, con ansiedad y desesperación la profunda manifestación o revelación de los hijos de Dios. No en la nueva tierra, ¿verdad? Sino ahora, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, porque el anhelo ardiente, ¿cuál es el anhelo de la creación? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en la esperanza. ¿Cuándo fue sujetada la creación? Por causa de la vanidad. Cuando entró el pecado al mundo, porque en la creación Dios lo hizo todo perfecto. Dios lo hizo todo perfecto. El verso 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios en su sabiduría ha dispuesto la libertad de la creación, quitando el yugo de corrupción que esclaviza y así permitir que la gloriosa libertad de los hijos de Dios se manifieste en ello. El verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos están esperando este tiempo? ¿Cuánto está esperando, verdad? La adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿En qué momento pasará esto? Cuando suene la trompeta. ¿Cuánto están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Un cuerpo glorificado. ¿Ve? Todo el sufrimiento. Allá no habrá llanto, dice. Allá no habrá, ¿verdad? Dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá necesidad. Cuán glorioso, ¿verdad? Será la mañana. El himno dice la mañana, pero hermano, no sabemos si es la mañana, la tarde, la noche, en qué momento. Pero lo que sí sabemos que será glorioso, ¿cuánto lo creen? Eso sí, será algo glorioso, algo que nosotros no podemos comprender, glorioso, como lo dice el himno. Qué hermoso, no habrá necesidad, no habrá llanto, no habrá tristeza. Seguimos, hermano, dice. ¿Dónde estamos, hermanos? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, gracias, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. Hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Usted está esperando con paciencia, hermano? Porque con fe nosotros creemos. Con fe, ¿verdad? Y con paciencia seguimos aguardando de que esa promesa de la venida de Cristo se va a dar. Estamos viendo las manifestaciones a nuestro alrededor y que pronto será. La palabra nos advierte, ¿verdad? Que cuando nosotros veamos estas señales, lo considera como principio de dolores, porque su venida está cerca. Pronto será. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos que será pronto y seguimos aguardando con paciencia. Dice el 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Somos débiles? Amén. Amén, hermanos, somos débiles.
Pero ¿quién nos da la ayuda? El Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Nosotros oramos, hermano. Pedimos, pero pedimos mal, dice la Sagrada Escritura. Porque pedimos para nuestro deleite. Usted pide un trabajo y el Señor lo va probando. No va probando. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Cuando nos tienen lo poco estamos fiel con el Señor. Pero ¿qué pasa cuando nos ponen lo mucho? Nos apartamos, nos olvidamos. Usted dice, no, tanto así para el Señor. No, que lo dé otro, yo no. No es fácil. Aquí no se habla, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor. Aquí no se habla de los diezmos, aquí no se habla de la ofrenda, pero el Espíritu Santo nos redarguye. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted en su corazón propone este domingo, voy a dar 10 centavos, délo con gozo y con alegría. Como esa viuda. ¿Cuánto dio? Todo lo que tenía. ¿Y qué era todo lo que tenía? ¿Cómo daban los demás? ¿Verdad? Hasta que sonaba y todo el mundo veía. Pero el Señor no miró con agrado eso. El Señor miró el corazón con el que lo estaba dando la viuda. Pero tampoco lo opuesto a esto. Pero si usted tiene para dar más, dé al Señor, sea agradecido con el Señor. Porque el Señor nos da, a través de ello damos testimonio para que compartamos. Gracias doy por todos los hermanos que siempre comparten. No necesariamente conmigo. Usted no tiene que estar diciendo yo comparto, hermano. Eso usted lo hace, ¿verdad? Para honrar y glorificar a Dios y dar testimonio de que el Espíritu de Dios mora en usted, porque usted da como dador alegre. No solamente aquí para que los veamos. Y no solamente a los hermanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios cuando se acerca a alguien le dice, tía o tío, dame un cuara para el almuerzo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Usted dice, ¿qué es lo primero que decimos? No tengo. Tuve hambre y no me diste de comer. Yo recuerdo, ¿verdad? En la iglesia anterior donde era miembro, la hermana nos decía, la anciana de la iglesia, cuando dábamos, ella hablaba, dice, hermana, usted dé las veces que le pidan, dé. Cierra los ojos, de que el Señor se encargue, si es o no es, pero usted cumpla con dar si tiene. Y si no tiene tampoco, ¿verdad? No se esté con aflicción si no tiene, pero si usted tiene, dé. No cierre su corazón si usted tiene. Y dice que no tiene, porque a Dios no le agrada eso. Pero no es fácil. Entonces dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles en todas las áreas de nuestra vida. Más, ¿verdad? Si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos guíe, nos consuele en nuestro caminar diario, nos habla, nos redarguye, ¿verdad? Siempre estamos débiles en la fe, mientras estemos aquí de igual manera. ¿Por qué? Porque va a prevalecer más lo que nosotros, ¿verdad? Alimentemos lo espiritual, prevalecerá lo espiritual. Si seguimos alimentando la naturaleza carnal nuestra, eso es lo que va a prevalecer y eso es lo que trae debilidad en nosotros. Y lo que trae gozo, paz, paciencia, ya lo hemos visto, sí, dejamos el Espíritu Santo actuar, somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. Con gemido que solamente Dios entiende.
que cuando usted ora, esa oración, ¿verdad? El Espíritu Santo hace que llegue correctamente delante del trono de la gracia. ¿Usted se ha puesto a pensar eso, hermano? ¿Cuánto dan gracias? ¿Verdad? Yo doy gracias por mi esposo que Dios me ha dado porque Dios me lo dio. ¿Cuánta esposa aquí dice amén? ¿No están contentos con su esposo? Tal vez no oraron. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Que intercedió por nosotros, por nosotras. ¿Cuántos esposos dan gloria a Dios por la esposa que tiene? Aleluya. ¿Vio? Los varones están contentos con nosotras, hermanas. ¿Qué pasó? ¿Usted no cree que el Espíritu Santo intercedió ahí? Yo lo creo. Yo estoy contenta con el esposo que Dios me ha dado. ¿Ve? Gloria a Dios por eso. Y por aquel que está orando por la esposa o por el esposo que Dios le va a dar. A veces pedimos mal. Una vez nosotros asistimos, yo y mi esposo, ¿verdad? En una conferencia de matrimonio. Decía el pastor, es que usted no pide como quiere. Usted no dice si es blanco, es moreno, es culizo, nada. ¿Ve? Y a veces somos así. Pero nuestro corazón, ¿ve? Cada vez que yo pienso que el Espíritu Santo intercede en medio de esa oración y hace que la oración, ¿verdad? Porque Él es el que conoce cuál es mi necesidad, conoce mi condición, conoce quién soy yo. Intercede para que al Padre esa oración llegue correctamente y las cosas se dé. Y a veces no estoy contenta porque siempre yo quiero que la cosa se dé conforme a mi voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. A veces no estamos contentos. Oramos, Señor, que se haga su voluntad, pero entre nosotros, bueno, que se haga lo que yo estoy pidiendo, no lo que el Señor dice. ¿A ustedes no le han pasado eso? A mí sí. Digo, Señor, yo quiero que se haga voluntad, pero tome en cuenta a poquitito de lo que yo quiero. Y el Espíritu Santo se encarga de esa oración. Y dice, no, eso no es así, esto es así. Y meditemos, ¿verdad?, en eso. Más el que escudriña, dice, los corazones, el 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, Dios siempre examina nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de allí es donde se encuentra la verdadera intención de todo lo que nosotros pensamos, de todo lo que usted y yo hacemos, donde el Espíritu, ¿verdad?, pone la convicción en cada uno de nosotros. Dios en su infinito poder, ¿verdad?, ha preparado cada prueba, cada decisión, cada camino que usted y yo, ¿verdad?, que el creyente decida seguir para quienes verdaderamente lo aman por sobre todas las cosas. Y ha sido llamado por Él al cumplir un plan específico. Todas las cosas están en su favor, aún la tristeza, pérdidas o dolores, enfermedades, no podrá detener el plan de Dios. Porque todo será para nuestro bien. ¿Quién más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención? ¿Quién es el que sabe mi verdadera intención? El Espíritu Santo de Dios. Ninguno de ustedes sabe lo que hay en mi corazón. Yo no sé qué es lo que hay en los corazones de cada uno. Podemos ser hipócritamente. Ustedes pueden verme riendo porque no saben qué es lo que hay en mi corazón. Pero el Espíritu Santo, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo, lo dijo en el capítulo 7, tenemos una lucha constante. Miserable de mí. Él da gracia, pero doy gracias a Dios. No estamos solos, el Espíritu Santo está en nosotros. Ya no, ¿verdad?, somos condenados, dice, ninguno. Pero
los que están en Cristo Jesús, aquel que ha recibido a Cristo Jesús, porque aquel que no cree ya ha sido condenado. El que cree tiene la vida y vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces esta palabra, si este capítulo inicia así, esta palabra es para todo aquel que ha creído. Y si usted en esta mañana no ha creído, usted tiene esa oportunidad hoy de creer en ese sacrificio, como lo hemos venido viendo, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, ir, ¿verdad? Poco a poco nos ha ido enseñando nuestra vieja naturaleza, la justificación, nuestra condición carnal, nuestra condición espiritual. Nos enseña de que nosotros no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios, el de la promesa, está en nosotros para ayudarnos, para consolarnos en este caminar diario hasta el día de la redención, porque ese es el día que usted y yo estamos esperando. Y no solamente en eso, sino intercede por nosotros en cada cosa que pedimos en oración. Porque Él es el que escudriña, ¿verdad? Y sabe qué cosa hay en nuestro corazón. ¿Cuánto le da honra y gloria al Señor? Hermano, en conclusión en esta mañana, vamos a concluir de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 27, nos muestra la maravilla de vivir en el Espíritu. A través del Espíritu Santo tenemos la libertad del pecado, la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Nuestra propia fuerza no podemos. La certeza de que somos hijos de Dios, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Además, aunque nosotros enfrentemos, hermanos, sufrimientos y debilidades, tenemos una esperanza gloriosa en el futuro y el consuelo de que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Vivir en el Espíritu, hermano, es la clave para una vida victoriosa y llena de paz, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso que nosotros demos. ¿Dónde está la victoria? Viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Con nuestra propia fuerza, hermanos, no podemos. Con nuestra propia fuerza no podemos. Por eso, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que está en nosotros, que no necesitamos nada especial ni un culto especial para recibirlo, sino somos sellados, como dice Efesios 1:13. ¿Cuándo fuimos sellados? Con el Espíritu de la promesa, cuando recibimos a Cristo. A Cristo. Allí somos sellados. Ya no necesitamos nada aparte, ni un culto especial, ni un derramamiento especial. ¿Ve? Somos sellados, Efesios 1:13, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto le dan honra y gloria al Señor? Amén, hermanos. Los animamos a seguir adelante. Sigamos, no estamos solos. Demos, ¿verdad? Yo y usted demos ese testimonio de que de verdad somos guiados por el Espíritu Santo de Dios.